Sean muy bendecidos, soy Marisa de God's Foundation Builders y hoy estamos haciendo una enseñanza sobre dos iniquidades que nos afectan tanto a nivel personal como a nivel nacional, y son esclavitud y mestizaje. Bueno, se pueden dar cuenta por el color de mi piel que tengo sangre mestiza, que soy mestiza en México, y yo no tengo la culpa de la herencia de mi parte española y mi parte indígena y mi parte árabe y mi parte judía y mi parte negra, africana, porque pues tú naciste en la familia en que naciste y heredas de tu familia lo bueno y lo malo. Cuando estás heredando una maldición, se llama una iniquidad, es un pecado que heredaste y que está produciendo maldición en tu vida. Tampoco tenemos la culpa si nuestros ancestros esclavizaron gente, que te voy a enseñar, ve este video porque te voy a explicar la historia de la esclavitud y la historia del mestizaje en Latinoamérica, para que veas cómo está afectándonos a nivel individual y a nivel nacional. Si tú quieres hacer y llevar a tu nación, llevar a tu ciudad, llevar a tu pueblo ante Dios para que le vaya mejor a tu nación, le vaya mejor a Guatemala, a Venezuela, a Colombia, a Chile, a Bolivia, a Estados Unidos, que también tiene mucho mestizaje porque toda la población afroamericana en Estados Unidos tiene por lo menos un 30% de sangre caucásica. Entonces hay mestizaje, no son razas africanas puras. Y cada vez que hay mestizaje estás heredando. Ve el video, te voy a enseñar. Te voy a compartir mi pantalla. Tengo un mes y medio preparando esta enseñanza. No ha sido fácil, pero espero que sea de mucha bendición para ti. Esclavitud y mestizaje, ¿cómo nos afecta? Bueno, las iniquidades tenemos que limpiarlas. Tú estás hecho de la tierra, el Señor Dios, en el principio, en Génesis, cuando termina la creación, toma la tierra y dice, con esta tierra voy a hacer al ser humano, y sopló en Adán el aliento de vida. Nosotros, tú puedes ser considerado tierra, porque venimos de la tierra. Fíjate nada más lo que dice en Ezequiel 36, Dios. Dice, así ha dicho el Señor Dios, el día en que yo los purifique de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas. La tierra desolada será cultivada en contraste con haber estado desolada ante los ojos de todos los que pasaban, y dirán, esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el jardín del Edén. Y estas ciudades que estaban destruidas, desoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que fueron dejadas en sus alrededores sabrán que yo, el Señor, he reconstruido las ciudades arruinadas y he plantado la tierra desolada. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Aquí ves que si tú quieres llevar temas nacionales, tienes que pedir perdón de las iniquidades de tu nación, para lo cual tienes que pedir perdón primero de tus propias iniquidades. Y tú compartes estas dos iniquidades con tu nación. No solamente estas dos, también todo lo que es adoración profana y probablemente masonería, también las compartes con tu nación. Entonces tú tienes que pedir perdón, y entonces dice Dios que cuando Él te limpia de estas iniquidades que son pecados que heredaste, entonces tu tierra, tu país, tu ciudad, tu nación, tu familia, tú, que estaban desolados, ahora van a ser como el jardín del Edén. Por eso estamos enseñando esto. Y las dos iniquidades que estamos enseñando ahorita son mestizaje y esclavitud. La esclavitud, para que se dé, tiene que haber excedentes económicos y una alta densidad poblacional para que se dé. Y esta es la razón por la que desde hace 11,000 años, ya en el Neolítico, ya se daba la esclavitud, y también fue conocida en civilizaciones antiguas como la Sumeria y todas las demás civilizaciones adámicas y preadámicas y postadámicas, como Egipto, China, el Imperio Acadio, Asiria, Babilonia, todo lo que era Irán, el antiguo Irán, la antigua Grecia, la antigua India, durante el Imperio Romano.
Los reinos árabes hacían mucha esclavitud y los otomanos también, todo lo que son los califatos y el sultanato islámico en el norte de África, en la península arábiga, en Europa del Este y también en América, también en nuestro territorio, en nuestro continente americano, también había mucha esclavitud. Y esta cosa, bueno, ¿cómo llegaba una persona a ser esclavo? Principalmente para pagar deudas. Cuando alguien se endeudaba con algo, hay una historia en la Biblia con Eliseo, si no me equivoco, debe ser Segunda de Reyes, y ahí viene que había esta viuda con sus hijos y el marido los había dejado en la ruina. Creo que el marido incluso dice ahí que era un siervo del Señor, ha de haber sido profeta o algo así. Bueno, dejó arruinada a la viuda. Y cuando llega Eliseo, ella le dice, es que lo único que me queda es este poco de aceite y este poco de harina y voy a hacer unas tortitas, unos panqueques y después mis hijos van a ser vendidos como esclavos. La verdad es que te lo estoy hablando de memoria, no lo chequé, pero ves cómo tenían que darse como esclavos porque debían dinero. Esto es muy común incluso en Inglaterra, en España, en la Edad Media. La gente terminaba siendo esclava por deuda o también por castigos cometidos. Entonces, si te hallaban cometiendo un crimen, te podían esclavizar. O también como prisioneros de guerra, en las guerras, y ha habido muchas, los prisioneros eran esclavizados, o cuando encontraban un niño abandonado, lo esclavizaban. O los hijos de los esclavos nacían siendo esclavos. No siempre, pero por ejemplo, en las Américas sí, en muchos países, en Estados Unidos, el hijo de esclava nacía esclavo. Es muy injusto, pero así es. ¿Qué pasa cuando hay esclavitud? Vamos a ver, que quiero enseñarte esto y por eso te puse todas, es el mismo versículo que es Proverbios 26:6. Para que te quede claro, porque esto es muy importante, la maldición sin motivo jamás surte efecto, es como un ave sin rumbo. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Esa es la Biblia en lenguaje actual. La diosa habla hoy, como gorrión perdido y golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Por ejemplo, la nueva Biblia en lenguaje actual, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Es decir, ¿qué sucede si hay causa? Ya hemos hecho un video de esto. Y si hay causa para que llegue la maldición, ¿qué sucede? Te afecta, te destruye. Imagínate que alguien en tus ancestros haya sido esclavo o haya sido esclavista. Y entonces el esclavo maldice al amo porque el amo a lo mejor no es bueno con él, o lo separó de su familia, o es un esclavista que violó, que tú eres la esclava y imagínate que tienes una ancestra por ahí, un ancestro, una mujer hace 500 años que la trajeron de África o de Arabia o de Europa, ¿no? Y el dueño la violó y le hizo un hijo. Entonces, esa mujer tiene derecho a maldecir, bueno, eso de que tiene derecho, bueno, pero imagínate que maldijo al dueño, al amo, y lo maldice, pero tiene un hijo, y maldice con razón a la persona, a ese dueño, pero tiene un hijo de él. Ese es el mestizaje. Entonces ya tienes que ya maldijo al esclavista, o al que la vendió, o al que la compró, o al que así la vendieron y la compraron, la vendieron y la compraron, y luego tiene hijos. Y ella está maldeciendo a los padres de estos hijos. Esos hijos nacen ya maldecidos por la madre, porque ya maldijeron al papá. ¿Ves por qué esclavitud y mestizaje te las puse juntas? Vemos aquí, por ejemplo, esclavos en cadenas bajo el dominio romano de la actual Izmir en Turquía. Ve que antiguo es, pero aquí, por ejemplo, ves el rescate de los esclavos cristianos esclavizados en manos turcas en el siglo XVII.
Siglo XVII es hace 4 siglos, a ver, estamos en el XXI, sí son 4 siglos. Y todas estas culturas que te estoy poniendo aquí, pero no está limitado a nada más a estas, tienes mongoles, los mongoles al norte de China esclavizaban, eran comerciantes de esclavos. Los vikingos hacían muchas exploraciones por toda Europa, incluso llegaron a América antes que Cristóbal Colón, y también comerciaban con esclavos y también querían tener esclavos para que les trabajaran la tierra y les sirvieran. Los turcos son famosos por ser esclavistas, hacían conquistas, aterrorizaron hasta Alemania, llegaron hasta Alemania, hasta Austria, y desde luego hacían sus redadas muy seguidito en Hungría, llegaron a España, Portugal, a Rusia, norte de África, y traían esclavas. Y las esclavas las ponían en los harems y en estos harems ellas tenían hijos con los turcos. Entonces ahí estás viendo cómo hay una telenovela muy interesante, La Sultana Hurrem, ¿no? La Sultana, y ahí te explican todo el tema de la esclavitud, de cómo estos turcos iban y hacían redadas, y hacían esclavos. Les redituaba mucho hacer esclavos. Los venecianos también, una ciudad comercial, empresarial, y grandes comerciantes, y traían esclavos de todas partes del mundo a Italia. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano, pues lo de la Sultana Hurrem es del Imperio Otomano, y son 500 años de Imperio Otomano. El Imperio Otomano va del 1517 a 1917, cuando cae el Imperio Otomano. En España, Al-Ándalus, que eso es Sevilla, enviaba periódicamente expediciones de asalto para saquear los reinos cristianos, los reinos de taifas. Si estudiaste historia, sabrás de qué te hablo, pero bueno, Al-Ándalus es el reino árabe, mozárabe en España, y hacía redadas en los demás poblados cristianos y hacía esclavos, es decir, en España había mucha esclavitud. Incluso aquí dice que en una redada contra Lisboa, Portugal en 1189, esto es el siglo XII, este califa almohade, que se llamaba Yaqub al-Mansur, tomó 3,000 cautivas con sus hijos. Entonces ves cómo es muy difícil que no tengas en tus ancestros gente que haya esclavizado, que haya sido esclavo, porque no me refiero, la esclavitud en América no fue nada más de los negros africanos. La esclavitud en América ya existía en las culturas precolombinas, como la incaica, como la maya, como la azteca, como otras culturas, pero también viene de España y de Portugal, se esclavizaban unos a otros, y de ahí venimos nosotros. Y la esclavitud en las Américas, en la época antes de Colón, en la Mesoamérica precolombina, las formas más comunes de esclavitud eran las de prisioneros de guerra y deudores, es decir, los aztecas, la familia real inca iba y hacían guerras y esclavizaban poblaciones menos civilizadas o menos fuertes que ellos, y los esclavizaban y pedían tributo y esclavizaban gente, y muchos de ellos eran para sacrificio. Ahorita lo vamos a ver, está en el cuadrito verde aquí al lado, pero dame un momentito y te lo explico. Y en el caso de las deudas era lo mismo que sucedía en España, y en Inglaterra, y en Francia, y en Holanda. Las personas que no podían pagar sus deudas eran sentenciadas a trabajar como esclavos de las personas a las que les debían hasta que pagaban su deuda, hasta que la liquidaban, que es esta historia que te estoy contando, que también platica ahí en Segunda de Reyes, del profeta Eliseo. Y la guerra era importante para la sociedad maya, y para la sociedad azteca, y para la sociedad inca. ¿Por qué? Porque las redadas en las áreas circundantes, es decir, en el caso de mi país, que es del que sé más historia, yo sí te puedo decir, los aztecas iban a 1 hora de México, Tenochtitlán, que daba Tlaxcala, bueno, en carro ahorita, ¿no? Bueno, pero ponle tú que fuera medio día de camino, ¿no? Y llegaban a Tlaxcala y hacían prisioneros tlaxcaltecas y los traían de regreso a México, Tenochtitlán, y los sacrificaban.
Y aquí dice, por ejemplo, que en la sociedad maya, las redadas en las áreas circundantes provenían las víctimas requeridas para el sacrificio humano, así como los esclavos para la construcción de los templos. Y la mayoría de las víctimas del sacrificio humano eran prisioneros de guerra o eran esclavos. Y hay escritos aztecas de las estelas nahuas que, que recuentan cómo en la inauguración del Templo Mayor fueron sacrificadas 84,000 personas en 1487. Eso es hace 500 años. Esta esclavitud en las culturas amerindias, en las culturas originarias de nuestro territorio americano, no era usualmente hereditaria, sino que los hijos de los esclavos nacían libres. Pero pues, de todas maneras, imagínate que ya se llevaban a tu papá para sacrificarlo a este templo. Esta es una reconstrucción de cómo hubiera sido México Tenochtitlán antes de la llegada, o a la llegada de Cristóbal Colón, bueno, a la llegada de Hernán Cortés, que fue quien conquistó Mesoamérica. Y estos son los templos. El azul, es este de aquí, este azul, estaba dedicado a Tlaloc y este estaba dedicado a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios del agua. Y es muy importante que veas un video, si no lo has visto, de enseñanza de la adoración profana a los espíritus de las aguas. Eso es bien importante. Bueno, en el Imperio Inca, los trabajadores estaban sujetos a la mita, que es una encomienda, que también luego sucede en Nueva España, que quiere decir que en lugar de impuestos pagaban trabajando para el gobierno. Gratis, es un tributo en trabajo, ¿no? Y cada familia extendida decidía qué miembro de la familia iba a enviar como encomendado, ¿no? Como esclavo, casi esclavo. Y los españoles adoptaron esta idea horrible de los incas, este sistema de tributo para sus minas de plata en Bolivia, México y en otros lugares. Por ejemplo, en el Potosí o acá en México también había muchas minas de plata en Tasco, en otros lugares, Zacatecas. Y durante la conquista los españoles esclavizaron poblaciones enteras en Nicaragua, en Guatemala, El Salvador, Honduras, en lo que ahora es República Dominicana. Y esas poblaciones que fueron esclavizadas en estos particulares países morían de depresión, o sea, fueron diezmadas, fueron separadas de su familia. Imagínate, si tú eres guatemalteco, nicaragüense, salvadoreño, hondureño, panameño, colombiano, y tienes ancestros que llegaron los españoles y lo esclavizaron. ¿Qué habrán dicho esos? Es tu parte indígena de que llegaron los españoles y los separaron de sus familias y se llevaron a los hombres y dejaron a la mujer sin sustento y a los niños sin sustento y se lo llevaron de esclavo. La familia moría de hambre y el hombre moría a lo mejor de una infección, porque los españoles trajeron muchas infecciones, trajeron viruela y fueron diezmadas estas poblaciones. Cuando tu ancestro, tu tatarabuela maldijo a los españoles, tenía razones para maldecirlo. Esa maldición tenía razón para pegarle a ese español. Pero imagínate si ese español es tu abuelito, bueno, el abuelo de tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo. Entonces, ya vienes cargando con esa iniquidad. Te voy a enseñar, este es un mapa de cómo se llevaba a cabo todo por ejemplo, en el caso de los esclavos africanos que llegaron también a las Américas, y claro que tenemos sangre negra, si no es negra de toda esta zona de Sao Tomé y del África occidental, debemos de tener sangre africana por el norte de África, porque España, toda esta parte, tenía mucho comercio. De hecho, hasta muy recientemente creo que sigue habiendo protectorados españoles en África, en Marruecos. Hay partes de Túnez que eran territorios españoles hasta no hace mucho. Bueno, salían de Europa los barcos, aquí mira esta primera línea negra, línea amarilla, perdón, y llegaban a África
Y ahí los poblados africanos más fuertes esclavizaban, conquistaban y esclavizaban a los poblados africanos más débiles y se los vendían a los portugueses, sobre todo portugueses, holandeses e ingleses y franceses. Eran los que comerciaban. Y llegaban, cargaban los barcos de esclavos en África y se los traían a las Américas y por supuesto aquí en Salvador, en Recife, toda esta parte noreste de Brasil, ahí dejaban varios esclavos y cargaban con azúcar, con café, se seguían aquí por las Guyanas, por Venezuela, ahí iban dejando esclavos, iban cargando mercancía, iban a las Indias Occidentales, que son todas estas islas del Caribe, llegaban a Cuba y dejaban esclavos en Cuba, dejaban esclavos en Haití, dejaban esclavos en Barbados, en Jamaica, y cargaban mercancías, básicamente azúcar, café, algodón, ¿no? Bueno, algodón no tanto, algodón lo cargaban en Estados Unidos. Llegaban hasta Estados Unidos, a lo que ahora es Estados Unidos, cargaban el algodón y luego se llevaban todo el algodón y se llevaban el ron y se llevaban el azúcar y se llevaban el tabaco y se llevaban todo el café, todo esto se lo llevaban a Europa. Entonces, fíjate, salían de Europa, iban a África, recogían los esclavos. Se llevaban los esclavos a América y todo este trayecto en las Américas iban cargando azúcar, café, todo esto, iban dejando los esclavos, el algodón, y luego se traían todas esas mercancías muy ricas que no había en Europa, como el algodón no se da ya, ni se da el café, ni se da el azúcar. Y era así un negocio redondo, como puedes ver, era redondo. Y claro, traían los esclavos, ¿para qué? Pues para trabajar los campos de algodón y los campos de azúcar y la pizca del tabaco, la pizca del algodón, la cosecha del café. Redondo el negocio. Inmundo y de lo menos santo que existe. Aquí puedes ver esta mujer de los Estados Unidos cuidando al niñito, ¿no? Y también tenemos en nuestros países latinoamericanos lo que es la encomienda, que no es esclavitud porque la persona era libre, en teoría libre, pero estaba obligada a dar, es esta mita, ¿no? de Bolivia que copian los españoles y entonces la replican en toda la Nueva España, en el Virreinato del Perú, en Nueva Vizcaya, en el Río de la Plata, bueno, hasta donde podían, donde había población indígena. Y la esclavitud y la encomienda fueron una de las principales causas de la despoblación en Guatemala. Fíjate aquí lo que dice Fray Bartolomé de las Casas, que es uno de los historiadores, es un fraile que escribe mucha historia de la Nueva España. Se podría hacer un libro completo de las atrocidades, barbaridades, asesinatos, separaciones, estragos y otras injusticias perversas perpetradas por los que fueron a Guatemala. Si eran perversas y eran atrocidades y eran barbaridades y separaciones de familias, cuando esos indios encomendados maldijeron al español, tenían razón para maldecirlo. Y esa maldición le llegó al español. Si ese español llegó a ser tu ancestro, estás cargando la maldición que profirió tu parte indígena a tu parte española, tu parte conquistadora, tu parte del conquistado a la parte conquistadora. Y luego se juntan y viene la descendencia mestiza maldecida por nuestros ancestros. Por eso el mestizaje es muy importante que lo tratemos en oración. La encomienda. La corona otorgó la corona española, esta Isabel de Castilla, que era una mujer muy malvada. Otorgó la encomienda como una subvención a un individuo en particular. Venían los conquistadores y les daba merced de tierras, quiere decir que no eran dueños de la tierra, la dueña de toda la tierra era la corona o la reina, ¿sí? Y le daba una merced de tierras para que la usara durante 1, 2, 3 generaciones. Y le daba una encomienda, es decir, trabajo indígena gratis a
no sé, por ejemplo, grandes encomenderos, Hernán Cortés, para empezar, ¿no? Todos los conquistadores eran encomenderos, ellos venían a hacer dinero aquí. Y en esa conquista del siglo XVI, las subvenciones se consideraban un monopolio sobre el trabajo de grupos de pueblos indígenas y era celebrada perpetuidad, a veces, perpetuidad durante la vida del encomendero, pero también se podía pasar a sus descendientes. Así, las encomiendas se convirtieron en una forma de esclavitud comunal, pero no se llamaba esclavitud porque el Papa les había prohibido esclavizar a los indígenas en las Américas. Pero pues encontraron otro modo muy bonito de hacerlo, bueno, no bonito, más bien muy inmundo y muy poco santo. Ahora, también había esclavos en América, muchos, porque ya vimos que también te podían esclavizar, podías hacerte esclavos y debías dinero. La esclavitud no estaba prohibida en Nueva España, ni en el virreinato de La Plata, ni en el virreinato del Perú. Si alguien se endeudaba, pues igual terminaba siendo esclavo. No son todos los países, no te estoy poniendo todas las fechas, pero para que veas cuánto tiempo estuvo la esclavitud aquí, pues ya había desde antes, porque ya vimos que los aztecas, los mayas, los incas iban y conquistaban pueblos menos fuertes y los esclavizaban y los sacrificaban. Doble pecado, esclavitud y luego para ser sacrificado a los dioses, a las deidades que estaban aquí. En Chile, por ejemplo, no se hace la abolición de la esclavitud hasta 1823. En Chile no hay, y esto fue lo que promulgaron, en Chile no hay esclavos. El que pise su territorio por un día natural será libre. El que tenga este comercio no puede habitar aquí más de un mes ni naturalizarse jamás. En Colombia no termina la esclavitud, sino hasta la Guerra Civil en 1851. En España en 1873, que es cuando liberan 31,000 esclavos puertorriqueños y luego 400,000 esclavos cubanos. Fíjate nada más cuánta gente. Estados Unidos, bueno, con el presidente Abraham Lincoln, que lo mataron precisamente por andar queriendo liberar, por erradicar la esclavitud en su país, no se concreta sino hasta el final de la Guerra Civil en 1865, cuando el norte le gana al sur, porque el sur era esclavista totalmente, porque tenían los esclavos, que les convenía mucho tenerlos, precisamente en los plantíos de algodón, café, azúcar, imagínate. Y en México, pues hasta en 1810, cuando el ejército insurgente declara que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad a los esclavos en el término de 10 días o pena de muerte. En Perú, en 1780, ya Túpac Amaru II hizo una revolución, pero y quería abolir la esclavitud, pero no es hasta que Ramón Castilla dicta la Constitución del Perú de 1856, en donde se hace la abolición de la esclavitud y la abolición también del tributo indígena. En Nueva Granada, que son Colombia y Panamá, hasta 1823, que se prohíbe el comercio de esclavos y la libertad de los esclavos se da hasta 1851, 30 años después. En las Provincias Unidas de Centroamérica, que incluyen Guatemala y Honduras y todo esto, José Simeón Cañas emite una ley en 1824 que es el Decreto sobre la Libertad, que tiene como objeto abolir la esclavitud en los territorios de Centroamérica, y para ello se declara dar libertad a los esclavos que habitan en el territorio, que nadie puede ya hacerse esclavo, que los esclavos que que vinieran de otros territorios a las Provincias Unidas de Centroamérica serían libres y que los dueños de esclavos serían indemnizados, y que en caso de que aquellos esclavos decidieran permanecer junto a sus dueños, ellos no les podrían alimentar el alimento en la vejez. Y en Venezuela, por ejemplo, no se hace la abolición de la esclavitud sino hasta 1854. Estás hablando de hace 150 años apenas. Y bueno, resulta que en el 2003, hace 15 años, 16,
El presidente Lula da Silva hizo publicar una lista con los nombres de hacendados brasileños condenados en las últimas 2 décadas, es decir, durante los 80s y 90s, por tenencia de esclavos. Y fueron y liberaron estos esclavos de esas facendas, de esas haciendas brasileñas, y liberaron casi 11,000 esclavos. Estamos hablando del siglo XXI. Ahora vamos a hablar del mestizaje. Con el descubrimiento de América en 1492, ¿sí?, la colonización hizo que hubiera, antes nada más había indígenas, pero con la colonización hay no nada más indígenas que son los originarios de América, sino que llegan los españoles que son peninsulares y nacidos en América, y hay esclavos traídos de África, muchos, como ya viste, te lo estaba yo explicando. Y se empiezan a mezclar y empieza a haber una división de clases basado en la mezcla racial, en el color de la piel, con mucha discriminación para aquellos que no fueran blanquitos, ahora sí que blanquito, mi negra. O sea, qué tontería es eso. Dios hizo nada más una raza, que es la raza humana, no hizo, le gustan los colores a Dios, por eso hizo razas de distintos tonos y colores, porque le gustan esas cosas. A Dios le gusta la variedad, Él es feliz creando colores, y es un Dios precioso. Él no nos hizo para que nos discrimináramos unos a los otros. La Biblia es muy clara, Pablo dice, Dios no distingue entre griego y judío, entre hombre y mujer. Por ejemplo, aquí vienen algunas de las castas, ¿no? Español con india, mestizo, mestizo con española, castizo, castizo con español, español, español con mora, mulato. Mora quiere decir negra, ¿no? Mulato con española, morisco, morisco con española, chino, chino con india, salta para atrás, porque, ay, si ya saltó para atrás ya se hizo más moreno. Salta para atrás con mulata, lobo. Ahí vas viendo, ¿no? Aquí vienen nada más 16. Pero era un relajo esto de las castas. Lobo con china, ay, ya se me fue. Lobo con china, ¿qué era? Un jíbaro. Jíbaro con mulata, albarazado. Y así, todas estas, ¿no? Unas castas rarísimas, yo no sé qué se ve porque yo tengo de todo. Bueno, dependiendo la casta a la que tú pertenecieras, el color de tu piel, te podías vestir como español o no, te tenías que vestir como indígena. Y, por ejemplo, aquí te estoy contando una guerra que duró 50 años, porque esta guerra que empezó en 1847, que se llamó la Guerra de Castas en la península de Yucatán, fue un movimiento armado de los nativos mayas del sur y oriente de la península de Yucatán contra la población de blancos, criollos y mestizos. Y se conoció esta guerra como la Guerra de las Castas. Y era por la división de clases en Nueva España, vista a través de la ropa que vestían las personas, porque tú no te podías vestir como castizo, y no podías, por ejemplo, el indígena en México, y creo que así era en toda América, no podía vestir ropas de español ni usar caballo, ni debía aprender a hablar español. Por eso se han preservado las lenguas indígenas, porque les prohibieron aprender español. Al que aprendía español se le llamaba indio ladino, y era un adjetivo peyorativo, de hecho. Ese es un indio ladino, no es ni de aquí ni de allá. Y les prohibían vestirse a la manera occidental, les obligaban a que vistieran sus calzones indígenas de manta, y creaban mucha discriminación, y la hemos heredado esa discriminación a la población indígena, la hemos hecho menos. Y nosotros tenemos sangre indígena, no debemos hacer eso. Aquí vemos el de la izquierda, que es este de aquí, ves la abuela negra con la hija mulata, y la hija mulata se casa con un blanco y ya tiene aquí su hijito rubito, es el blanqueamiento de la raza, ¿no? Y aquí también lo vemos al blanquito con una indígena que produce un mestizo. Pero ahí estás viendo cómo tenemos que pedir perdón por esto, personalmente y como nación. Y cuando Dios nos purifique de todas nuestras iniquidades, nos va a hacer como el jardín del Edén. No te pierdas el próximo video, porque vamos a hacer la oración para liberarnos de las maldiciones heredadas por la esclavitud y el mestizaje.
la esclavitud cuando hay crueldad, por ejemplo, cuando hay crueldad en la esclavitud, cuando nosotros, por ejemplo, que hubiéramos tenido, y les he contado esta historia de Oliver, ¿no? Cuando ha habido un ancestro nuestro que fue esclavista y fue cruel con los esclavos, lo que produce en las generaciones que siguen es locura. Producen problemas de trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, eh, toda clase de locuras. Hay estudios en Estados Unidos de mujeres que empezaron a ir a dar el manicomio en la Luisiana en 1930 y lo que tenían en común es que sus abuelos habían sido esclavistas y habían sido esclavistas crueles, comerciantes de esclavos. Por eso necesitamos hacer esa renuncia. O si tuvimos nosotros ancestros que comerciaron con esclavos, que compraron y vendieron gente. No importa si fue hace 1000 años, yo te recomiendo que hagas la oración. Y en el caso del mestizaje produce mucha pobreza, porque cuando tienes tu parte indígena que maldice, que está siendo conquistada por el español o por el francés o por el inglés, y se mezcla luego con esa sangre inglesa que ya maldijo, con esa sangre española que ya maldijo, con esa sangre francesa o portuguesa, y de ahí vienes tú, y ya se maldijeron, como empieza a producir pobreza. Tu, tenemos que romper con eso, tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Si nosotros tenemos ancestros que fueron esclavos y que maldijeron al esclavista, nosotros tenemos que perdonar al que nos esclavizó, porque son traumas que venimos cargando. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. No te pierdas en nuestro próximo video. Espero que este canal esté siendo de bendición. Si te gusta, suscríbete, compártelo, dale like.